Bienvenido a un nuevo video de Umbulali. Yo soy la tía Umbu y espero que te guste mucho este video. A veces la soledad nos hace adentrarnos en una espesa neblina que nos ciega y nos hace dañar a los demás. Dejamos que nos envuelvan y actuamos de maneras que no lo haríamos de tener la suficiente conciencia. A veces, estar solos nos hace acercarnos a malas compañías que nos llevarán al desastre. John Allen Williams nació el 31 de diciembre de 1960 en Nueva Orleans, Estados Unidos. Era conocido por las habilidades que tenía para reparar coches a gran velocidad y por su mal humor. Se crió en los sobrepoblados suburbios de negroides del barrio pobre llamado The Avenues. En 1978, unos años después de terminar la enseñanza secundaria, se enroló en la Guardia Nacional de Luisiana y se casó con una chica que conoció en el instituto, Carol Kegler, con quien tuvo un hijo. Las personas que lo rodeaban tenían opiniones diferentes de él. Algunos decían que era un buen hombre, bien vestido y educado, y otros decían que era un tipo solitario, alguien con quien si te metías iba a reaccionar como un loco. John, como miembro de la Guardia Nacional, era un problema. Lo expedientaron por absentismo y por golpear a un suboficial, lo que le supuso perder el grado de sargento y pasar 7 días en la cárcel militar. Aunque no se conocen todos los datos y detalles que acabaron transformándolo, se sabe que en noviembre de 1985 abandonó a su familia y se convirtió al Islam para luego unirse al ejército. Cambió su nombre por el de John Allen Muhammad. Tras convertirse, su esposa se quejaba de que él seguía dándole órdenes de cómo educar a su hijo y lo que debía darle de comer. Ella diría: le dije que mientras el niño viviera conmigo, esto era asunto mío. Pese a todo, las cosas parecían ir bien para John en el ejército. Ahí hizo un curso de ingeniero militar y fue destinado sucesivamente a Fort Lewis en el estado de Washington, a Alemania, y a Fort Ord en California. Algunos oficiales lo describían como un soldado competente, pero no era extraordinario. John ganó la placa de tirador por su buen manejo en el M16. En el año de 1988 volvió a casarse y tuvo 3 hijos, 2 niñas y un niño. Participó en la operación Tormenta del Desierto durante la Primera Guerra del Golfo Pérsico. En el año de 1994 abandonó el ejército y volvió a la Guardia Nacional. Abrió un taller de reparación de coches y una escuela de artes marciales, pero su trabajo en el taller era errático y la escuela de artes marciales se vino abajo por la disputa que tuvo con su socio. Muhammad era un manipulador que hacía lo que fuera con tal de salirse con la suya. También peleaba con su primera esposa la custodia de su hijo de 12 años, quien tras visitar a su padre se convirtió al Islam y no fue devuelto a su madre hasta que ella consiguió una orden judicial. John frecuentaba una mezquita en Seattle, pero según conocidos, solo se mostró interesado cuando trabajó en el servicio de seguridad de Louis Farrakhan, cabecilla de la secta de la Nación del Islam. Con motivo de la Marcha del Millón, un amigo de John declaró a la prensa: cuando volvió, me dijo que había sido una gran experiencia y que le había encantado la camaradería y el buen ambiente que se respiraba. Para ese momento, el matrimonio de John se venía abajo, y su mujer consiguió contra él una orden judicial de alejamiento. La mujer dijo que John era un experto en demoliciones, que comenzaba a comportarse de manera muy irracional, y la mujer comentó que él siempre le decía que iba a destruir su vida. En una acusación federal por tenencia ilícita de armas cursada contra él por ese tiempo, se decía que había amenazado a su mujer y a sus hijos. Por otro lado, la otra parte de nuestra historia comenzó a desarrollarse en Kingston, Jamaica. Lee Boyd Malvo nació el 18 de febrero de 1985 en el barrio obrero de la ciudad de Kingston, Jamaica. Ahí las familias enteras dormían en la calle, dentro de cajas de cartón. Lee fue después a la escuela en la zona montañosa, que estaba golpeada por la pobreza. Con 14 años, Malvo era descrito como un joven encantador y divertido, aunque un poco inseguro. Su madre cambiaba de trabajo constantemente y dejaba a su hijo al cuidado de personas que apenas si conocía. Uno de los maestros de Lee le preguntó a su madre las razones para cambiar tanto de trabajo y de casa.
Ella dijo que pronto iban a marcharse los dos para iniciar una vida mejor. Durante sus primeros años de vida, Lee vivió con sus padres. Su padre era albañil y su madre era modista. Pero a los pocos años su padre se fue a vivir a las Islas Caimán. Al volver 2 años después, descubrió que su mujer y su hijo se habían marchado. La madre no hizo ningún esfuerzo para tener contacto con el padre de su hijo, y siguió con sus frecuentes desplazamientos por las islas del Caribe, acompañada ocasionalmente por su hijo. Cuando Lee tenía 8 años, fue dejado por su madre en casa de su tía que residía en Jamaica y estuvo ahí por un tiempo. Lee Boyd era descrito como un niño estudioso, piadoso, obediente y aficionado a la lectura. Un amigo diría: lo que más le interesaba era Dios y los deberes de la escuela. Quería estudiar una buena carrera y ayudar a su familia. Tenía muchas ganas de agradar y se quedaba a ayudar a los maestros después de clase. Me podía imaginar a alguien manipulándolo. Se hicieron muchas entrevistas a personas cercanas de Lee, y ninguno pudo explicar cómo un joven tan brillante y lleno de vida se pudo convertir en un vagabundo taciturno y dócil. Tampoco pudieron explicar si la obediencia a su padrastro John Allen era más por respeto que por temor. Se pensó que le tenía más respeto, pues era un niño que estaba expuesto a una inestabilidad y pedía a gritos seguridad y aceptación. Lee estaba necesitado de una figura masculina con personalidad y fue lo que encontró en John Allen. La madre de Lee Boyd volvió a Jamaica y dejó solo a su hijo en Antigua. El alquiler estaba sin pagar y Lee terminó yéndose a vivir con John Allen y sus 3 hijos. Pronto su relación se volvió estrecha, pues Lee buscaba de manera desesperada la figura de un padre, y John le ofreció eso de inmediato. Lee siguió los pasos de su héroe John y se convirtió al Islam en la primavera del 2001. Fue cuando su comportamiento comenzó a reflejarse en sus notas de la escuela. John Allen dijo en la escuela de Lee que él era su tutor. Presentó documentos falsos y en mayo de 2001 viajaron los dos a Fort Myers, Florida, para reunirse temporalmente con la madre de Lee, que estaba trabajando en un restaurante. A los pocos meses, Lee y John vivían en un refugio para indigentes en Bellingham, Washington. Ya se presentaban como padre e hijo. La madre de Lee hizo un viaje para intentar alejar a su hijo de John. Lo que más me sorprendió fue que Lee fuera un seguidor incondicional de John, que quisiera agradarle en todo y hacer siempre todo lo que él quería, dijo el director del refugio. Quienes observaban la relación entre Lee y John decían que el joven parecía más entrenado que educado y que estaba bajo un estricto régimen de religión, ejercicio y nutrición. En el centro de enseñanza de Bellingham, Lee era un joven silencioso e introvertido, pero sin expediente escolar, lo cual captó la atención de sus consejeros. Ellos sabían que Lee no existía en papel. El nombre de Lee aparecía en el fichero del colegio, con la observación de fotografía no disponible. En realidad, nadie le prestaba mucha atención al joven. Sin embargo, la policía le había tomado las huellas digitales por un caso de violencia doméstica, pues le había pegado a su madre. Al poco tiempo de cumplir 17 años, Lee y John se marcharon sin un centavo en un viaje largo por los estados del sur y el este del país. En el verano del 2002 llegaron a Baton Rouge, Luisiana, donde se alojaron en casa de una prima de John. Pese a tener aspecto de indigentes, John le aseguró a su prima que tenía una misión secreta del gobierno, que era la de rastrear explosivos robados al ejército, y presentó a Lee como un miembro altamente adiestrado de su equipo clandestino, llamándolo Sniper. Esa noche John le dijo a su prima mientras señalaba a Lee: está bien entrenado, trabaja con nosotros. No es mi hijo, aunque por ahí digo que lo es. John, antes de comenzar con su vida criminal, le preguntó a su prima por un sitio que tuviera gran índice de criminalidad, y ella le contestó que él se había criado en una de ellas. Fue cuando John secuestró a sus 3 hijos y se fue a vivir durante un breve tiempo al condado de Prince George, Maryland, antes de volver a trasladarse a la isla caribeña de Antigua con los niños. John era muy conocido en Antigua y se le veía acompañado de sus hijos, y luego ya también era acompañado por Lee, que se les había unido. John viajaba frecuentemente a los Estados Unidos y volvió a la isla con artículos robados que pedía a la gente de la localidad: discos, pilas, medicamento, herramientas eléctricas y demás. John montó un próspero negocio ayudando a los caribeños a conseguir pasaportes falsos de Antigua y falsas actas de nacimiento estadounidenses. Asimismo, ayudó a la madre de Lee a conseguir documentos para que pudiera entrar a los Estados Unidos. John siempre trataba de seguir
un modelo de conducta e incluso lo intentaba llevar a cabo con las personas que conocía. Un chico que lo conocía refirió que John siempre le hablaba de la necesidad de estar en forma físicamente. John le decía que un cuerpo en forma desarrolla una mente en condiciones. Estas palabras ayudaron al joven para subir su autoestima. Le impulsó para que siguiera la universidad y terminara sus estudios para poder alcanzar los sueños de su vida. Lee y John volvieron a los Estados Unidos y retomaron su vida ambulante tras una breve estancia en Tacoma. Lee fue el primero en aprender a usar armas. Ambos parecían tener una relación padre e hijo. Siempre llevaban consigo algunos libros de salud, sexo y larga vida. Un libro de introducción a la filosofía taoísta que hacía hincapié en la alimentación, la respiración, terapia sexual y hierbas afrodisíacas. Armados de manera espiritual, estaban listos para su misión. El 16 de febrero del 2002 comenzaron con su viaje sin retorno. Fue en Tacoma. Isa Nichols, antigua empleada de John, ella había apoyado a la exmujer de John en el curso de la exacerbada disputa por la custodia de los hijos de la pareja. John y Lee se atrincheraron cerca de la casa de la mujer. Cuando la sobrina de Isa abrió la puerta, ellos confundidos pensaron que era Isa. Le dispararon y la mataron. Ella fue la primera víctima. Pasaron un tiempo esperando que algo ocurriera. Como nada sucedió, a principios de mayo regresaron a Tacoma. Allí se acercaron a una sinagoga y efectuaron 2 disparos desde su vehículo. En esa ocasión no hubo víctimas. El 21 de septiembre de 2002 se trasladaron a Montgomery, Alabama. Entraron a asaltar una tienda de bebidas ABC. Claudine Parker, de 52 años, perdió la vida, y Kelly Adams, de 24, recibió un tiro en la cabeza. John y Lee fueron sorprendidos infraganti mientras registraban el monedero de una de las víctimas y huyeron. Pero Lee dejó una huella dactilar en una revista. Las pruebas balísticas relacionarían mucho tiempo después el arma usada con varios incidentes. 2 días después, el 23 de septiembre, en Baton Rouge, Luisiana, Lee y John le dispararon a la cabeza a Home Ballinger, de 45 años. Era empleada de una tienda de productos de belleza. Mientras se dirigía a su coche, se llevaron su bolso, el cheque de paga y un teléfono celular. Ballinger había mostrado su temor a ser víctima de robo y solía llevar un rociador de pimienta, pero no pudo utilizarlo. El 2 de octubre, en Aspen Hill, Lee y John usaron un fusil para volar por los aires los cristales de una tienda de objetos de artesanía. Una bala rozó a un niño que estaba jugando. En ese evento no hubo ningún herido. Menos de 1 hora después, James Martin, de 55 años, fue abatido en el aparcamiento de una tienda de Wheaton, Maryland. El 3 de octubre por la mañana, en White Flint, James Buchanan, de 39 años, fue abatido mientras cortaba el césped en el jardín de un concesionario de automóviles. Cuando Lee recordó ese acontecimiento, dijo: La máquina siguió cortando el césped mientras la persona ya estaba muerta en el suelo. De ese sitio condujeron hasta Rockville, y ahí mataron a Prem Kumar Walekar, un taxista de 54 años que estaba en una gasolinera. Siguieron conduciendo hasta Silver Spring, donde balearon a Sarah Ramos, junto a una oficina de correos. 1 hora después llegaron a Kenniston. Ahí, Lori Ann Lewis, de 25 años, se convirtió en el siguiente blanco. La mujer cayó abatida mientras pasaba la aspiradora por su furgoneta en una estación de servicio. Emocionados por la cacería, ambos se dirigieron a Washington. Por la noche, Pascal Charlotte, de 62 años, fue abatido en plena calle. Luego condujeron hasta Fredericksburg, Virginia. Ahí, una mujer de 43 años recibió un tiro en la espalda en el aparcamiento de una tienda de artesanías. El inspector Charles Moose comenzó a perseguirlos. Él suponía que los asesinatos eran obra de una misma persona. No podía descifrar por qué nadie veía sospechoso cerca, y no tenía la mínima idea de que Lee y John habían adaptado la cajuela de su automóvil. John y Lee quitaron el asiento trasero, y el francotirador podía posicionar el arma por un agujero hecho en el metal para que, una vez realizado el disparo con silenciador, el coche pudiera perderse en el tráfico sin problemas. El 7 de octubre, Lee y John reiniciaron su tarea. Fueron a Bowie, Maryland. Muy temprano, Brian Holmes, un niño de 13 años, resultó herido de bala cuando lo dejaban en el colegio. Luego Lee diría a las autoridades que hicieron eso para despistar a las autoridades, y eso funcionó.
El 9 de octubre, en Manassas, Virginia, a primera hora, el exmarín Dan Harold Meyers, de 53 años, fue abatido en una estación de servicio. El 11 de octubre llegaron a Fredericksburg y, como solían hacerlo, a primera hora, balearon a Kenneth Bridge, de 53 años, en una estación de servicio. La prensa ya había bautizado al asesino como D.C. Sniper. El 14 de octubre, los asesinos arribaron a Falls Church, Virginia. Linda Franklin, de 47 años, una analista del FBI, cayó abatida en una tienda de decoración y artículos para el hogar. Los disparos sembraron el pánico entre los demás compradores. La gente comenzó a gritar y correr. Lee se rió al recordar ese asesinato. El 19 de octubre visitaron Ashland, Virginia. Allí atacaron a Jerry Taylor, de 37 años, junto a un restaurante. Esa vez, el asesino dejó 2 mensajes en el lugar que fueron intervenidos por la policía. Era una carta del tarot con la efigie de la muerte. El otro mensaje era un recado en el que especificaban sus exigencias y se advertía: sus hijos no están a salvo en ningún lugar ni en ningún momento. John telefoneó a 2 sacerdotes, uno en Bellingham, Washington, y el otro en Ashland, Virginia, pero colgó cuando se le anunció que el sacerdote no estaba disponible. Los asesinos estaban tratando de comunicarse con su público. El 22 de octubre, los asesinos llegaron a Aspen Hill, Maryland. No lo sabían, pero ahí estaba su última víctima. Conrad Johnson, conductor de autobús de 35 años, cayó muerto en la escalera del autobús. Los asesinos dejaron una nota en el lugar. Para ti, señor policía, llámame Dios. No le des a conocer a la prensa esto. Ahora, ya sí me escuchas, ¿no? No juegues con nosotros a esos jueguecitos de niños. Ya conoces nuestras demandas. Durante este periodo, el inspector de policía Charles Moose inició unas crípticas conversaciones de un solo sentido con los asesinos, que contactaron con él por medio del teléfono y de otras notas. Durante varios días se dijo en televisión: a la persona que nos dejó un mensaje anoche: nos diste un número de teléfono, queremos hablar contigo, llamaremos al número que nos diste, gracias. Al poco tiempo, Moose pidió a los asesinos que lo llamaran. Dijo que no podía escucharse muy bien su mensaje y que iban a ocupar algo para depurar el sonido y poder entenderlos bien. Luego, para asegurar el diálogo con los asesinos, dijo que era importante comunicarse sin que nadie más saliera herido. Moose dijo que ya se habían investigado las opciones que se expusieron y a las autoridades no les parecía posible en la modalidad que solicitaban. Sin embargo, estaban abiertos y dispuestos a hablar con los asesinos sobre las opciones que habían mencionado. Los expertos no lograban ponerse de acuerdo en cuanto a las identidades y los móviles. Ninguno adivinó que se trataba de 2 asesinos, que por cierto no se parecían en nada a los habituales varones blancos furiosos, pero algo inesperado ocurrió y le dio un giro inesperado a la investigación. Un vecino y amigo de John vio en las noticias los detalles de los ataques y se convenció de que John era el autor. Avisó a las autoridades y esa información, junto con la huella de Lee hallada en el lugar de uno de los crímenes, llevaron a la policía a determinar la identidad de los asesinos. Luego de esto, las autoridades averiguaron qué vehículo poseía John y lanzaron una orden de búsqueda que se dio a conocer a través de todos los medios de comunicación. El 24 de octubre, John y Lee fueron arrestados luego de que un conductor de tráiler viera el auto que la policía había boletinado. John y Lee estaban durmiendo en el interior, mientras eran rodeados por helicópteros, camionetas y un equipo SWAT. Luego se recordaría que John sentía simpatía por los terroristas del 11 de septiembre y había dicho que Estados Unidos pronto recibiría su merecido. John guardó silencio los meses que siguieron a su captura, aunque al principio parecía que iba a confesarlo todo. Lee decidió confesar algunas cosas por escrito y luego, bajo un hábil interrogatorio, empezó a hablar abiertamente a la policía. Él implicó a John en los crímenes y se refería a los dos como socios de igual categoría. Dijo que John hacía de observador cualificado y él disparaba materialmente, aunque cualquiera de los dos tenía derecho a suspender un disparo. Por lo visto, Lee admitió haber realizado muchos de los disparos y no mostró ningún tipo de remordimiento. Dijo a un agente que ayunaba antes de matar gente en sus misiones, porque si no comes tienes más oxígeno en el cerebro. Durante el juicio, Lee se rió al escuchar hablar a uno de los afectados por los asesinatos. No se podía esperar otra cosa de un joven desarraigado, que solo se relacionaba con un airado como John. Durante un tiempo se le permitió a Lee acceder a revistas y libros, así como a una copia del Corán.
pero se encontró la palabra Muhammad, el nombre que adquirió John, escrita en el suelo de su celda, además de otros garabatos en sus zapatos. A Lee se le acusó de destruir propiedad del condado y se le prohibió el acceso a cualquier material de lectura que no fuera de carácter religioso o jurídico. Una funcionaria pasó por delante de la celda de Lee y él entre dientes dijo: me gustaría cortarte el cuello. Antes de eso, Lee era considerado un interno modelo. Los francotiradores de Washington parecían indiferentes a la raza de sus víctimas. Los movió una vaga hostilidad hacia los Estados Unidos y un fuerte deseo de extorsión. El móvil de los asesinatos fue mediante un extraño plan para mantener aterrorizada a la región, intimidar al gobierno y obligarlo a que les dieran $10 millones. Solo así pondrían fin a sus disparos mortales. Pero, lejos de los móviles, se supo que empezaron a disparar mucho antes de llegar a Washington. En total se les atribuyeron 21 disparos, de los cuales 13 resultaron mortales. Los asesinos se percibían como héroes rebeldes, que tenían la intención de asestar un duro golpe al opresor y racista Estados Unidos. John Allen Muhammad fue hallado culpable y se le condenó a la pena de muerte, y tras algunos retrasos logrados por sus abogados, fue ejecutado el 10 de noviembre del 2009 en el Centro Correccional de Grantsville. Lee Boyd Malvo fue condenado a cadena perpetua y dijo a las autoridades que John había sido el autor de otros asesinatos. En los años siguientes, Lee se dedicó a escribir cartas de disculpa a los familiares de sus víctimas y en el 2011 un juez le negó la petición para cambiar su nombre. Lee dijo que así estaría más seguro, si sus compañeros no sabían su verdadero nombre. En ese mismo año, Lee fue encarcelado en la prisión estatal de Red Onion. En el año 2012, Lee dio una entrevista en la que dijo que John había abusado de él por mucho tiempo y declaró que en el pasado era un monstruo y que no había justificación para sus actos. Luego se hizo un videojuego de los asesinos, se escribieron varios libros y se filmaron algunas películas y documentales. ¿Qué opinas del caso? ¿Cómo crees que se pudo evitar este incidente? ¿Crees que los asesinos dieron señales de que iban a actuar de esa manera? Déjame saber lo que opinas en la caja de comentarios. No olvides dar manita arriba y compartir este video. Suscríbete y activa la campanita para que recibas las notificaciones de todos los videos que se suben al canal. Yo soy la tía Umbu y espero que tengas dulces sueños.